general para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es UVEJA. Presenta Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde en punto de este miércoles 25 de enero, Día del Biólogo. Felicidades a todos los biólogos, un aplauso a todos ellos por la gran labor que realizan. Hoy, Día Nacional del Biólogo. A todos nuestros amigos, nombrarlos a todos sería casi imposible, pero de los que me acuerdo, al maestro Juan Luis Cifuentes, al biólogo Amado Ríos Valdés, que en unos momentos más va a estar con nosotros, a Odeta Cervantes Vieleto, a muchos Méndez también, a todos ellos, muchísimas gracias a nuestros amigos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a todos ellos, muchas felicidades, espero que se la hayan pasado muy bien. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que es un poquito puntilloso. ¿Por qué? Porque no nos gusta a la mayoría de los seres humanos que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo debemos de comportarnos. Y es que hablar de educación ambiental habla de una manera de vivir, una manera de ser, una manera de percibir nuestro entorno y vivir de manera armónica con lo que nos rodea en un modelo de sustentabilidad donde aprovechamos lo que necesitamos y devolvemos a sí mismo doble, 3 veces, pero lamentablemente el ser humano está inmerso en una dinámica donde el consumismo es la tónica de todos los días. Esta pandemia, este confinamiento que recién, bueno, es que no sé si ha pasado o no ha pasado esta pandemia, el confinamiento ya, pero el COVID, pues hay casos todavía que están presentes. Nos ha dejado varias lecciones. Una de ellas es de que el ser humano no se puede quitar 3 grandes lastres. Uno de ellos es su gusto por el trago. No le gusta dejar los satisfactores, el alcohol y otras sustancias que lo evaden de la realidad. 2, no puede dejar la pachanga. Recordemos esas imágenes penosas donde, pues lamentablemente estábamos en plena cuarentena y había sitios clandestinos donde estaban en pleno pum pum paz paz, y bueno, pues así es esto. Y la otra, bueno, pues los placeres exacerbados de que tienen que ver con nuestros instintos. Y lamentablemente esto es también la tónica de nuestro comportamiento. Pero para adentrarnos en el tema, hoy vamos a hablar acerca de la educación ambiental, los retos de la educación ambiental a los que enfrenta Chiapas, y es que Chiapas es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana, y yo no sé si la población esté al tanto de la gran responsabilidad que lleva a cuestas encima desde hace muchísimos años. Vamos a ver la siguiente cápsula que nuestra colaboradora B. Luna nos preparó al respecto. Vamos a conocer qué es la educación ambiental. Soy Beli Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre la educación ambiental. Corre video. Medio ambiente es todo aquello que nos rodea y del que formamos parte. En él todos convivimos, las personas, los animales, las flores, el sol, el aire y el agua. ¿Pero qué es la educación ambiental? Se trata de un proceso a través del cual buscamos transmitir conocimientos y enseñanzas a las personas respecto a la protección de nuestro entorno natural. La importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente con el fin de generar hábitos de las personas tomar conciencia de los ambientales, incorporando valores y entregando herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos. La educación ambiental permite conocer la naturaleza, explica su funcionamiento e interconexión con las demás ciencias. Al mismo tiempo, crea acciones para su cuidado y conservación. También busca unir los esfuerzos de gobiernos, instituciones, comunidades con el fin de crear sociedades responsables.
Ahí está el trabajo de Beli Luna, una cápsula muy breve acerca de qué es la educación ambiental y el significado que tiene para todos nosotros o debería tenerlo. Sin más preámbulo, yo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados por orden de aparición. La bióloga Aura Gálvez, a quien un gustazo saludarte ahorita. Ella es bióloga de profesión, es docente actualmente, ejerce la docencia y es excompañera de la Brigada Verde Biosfera 10. Bienvenida Aura, felicidades en tu día. Muchas gracias, Carlitos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También quiero dar la bienvenida al ingeniero Iván Gálvez Gómez. Él ejerce en estos momentos la docencia, excompañero de la Brigada Verde Biosfera 10. Iniciamos esta aventura hace muchísimos años y aquí está la semilla que se sembró hace mucho tiempo. Hoy pues está dando frutos. Ellos son divulgadores también, divulgadores ambientales. Y bueno, ¿desde dónde te conectas, Iván Gálvez? Buenas tardes a todos. Estoy transmitiendo ahorita desde el municipio de San Lucas, Chiapas. San Lucas, Chiapas, no sé dónde quede San Lucas, Chiapas, pero se oye muy lejos. Bienvenido, Iván. Muy bien, y también quiero darle la bienvenida a un muy estimado amigo, el biólogo Amado Ríos Valdés. Él no se conecta desde San Lucas, él está en la hermana república de la Ciudad de México o la ciudad de Toluca. Biólogo Amado, buenas tardes. Buenas tardes, estoy en la Ciudad de México. A todos, gracias. Yo escucho Ciudad de México y inmediatamente me imagino unos pambazos, unos tacos de suadero. Qué cosa más rica es eso. La torta de tamal. Pero felicidades, tortas de tamal, las guajolotas. En su día, a los biólogos, muchas felicidades. Una gran labor que realizan ustedes que nos permite conocer un poco más acerca del significado de la vida. Pero para hablar acerca del tema que hoy nos atañe, la pregunta es, ¿qué es la educación ambiental? Y me voy a permitir leer un poquito acerca de la definición que algunos sitios en Internet nos dan acerca de la educación ambiental. La educación ambiental es la formación programática de individuos conscientes y responsables de su entorno ecológico, dotados de los conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para entender y resolver los problemas ambientales de su comunidad. Se trata del principal mecanismo disponible en sociedad para formar generaciones más respetuosas del enorme patrimonio natural del planeta Tierra, es decir, de su diversidad biológica, y más eficiente en sus modos de consumo. Surgió a partir de las advertencias medioambientales y de sostenibilidad que desde la década de los 60 han surgido desde distintas perspectivas y comunidades. Dejo el tema, el reto de la educación ambiental en el estado de Chiapas. ¿Quién quiere tomar la palabra? No se me hagan bolas. ¿Cuál es el reto de la educación ambiental? Ok, primero las damas, dice el biólogo Amado. Bien. Adelante. No solo es un reto, creo yo, más que eso. Finalmente, el cuidado del medio ambiente, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un compromiso común. Y mientras no trabajemos con todas las partes que integran a nuestra sociedad, yo pienso que va a ser un reto demasiado complicado. Entonces, necesitamos trabajar este reto en todos los ámbitos y en todas partes de nuestra sociedad. Si bien en los adultos es difícil, por ejemplo, cambiar un hábito, pero en los niños es muy fácil. Sin embargo, no podemos dejar de lado trabajar con los adultos, sino integrar en ese trabajo de la educación ambiental a niños, adolescentes y adultos. Entonces, tiene que ser un trabajo integrado para que realmente podamos obtener frutos, podamos obtener rendimientos de ese trabajo. Ingeniero Iván, tú trabajas con niños, tú trabajas con jóvenes, mejor dicho. La educación ambiental, cuando tú les tocas el tema, ¿cuál es su reacción? ¿Realmente le dan la importancia, lo asimilan, lo toman como una materia más, vamos a pasarla y nos olvidamos de ello? ¿Cuál es la reacción de los jóvenes? Bueno, mira, Carlos, y a todos en general, yo lo que he observado a lo largo de estos años, ya desde el 2014 que ejerzo la docencia, es que estamos viviendo, como tú bien lo has señalado en algunos momentos, una época de apatía. Y esto no solo se ve desde las sociedades
más grandes, sino también las nuevas generaciones vienen arrastrando esa problemática. Yo siento que mientras no vean el problema como algo propio, algo que los daña de manera directa, no van a poder reaccionar en consecuencia. Por ejemplo, en la escuela, inclusive aquí en comunidad rural, hemos trabajado esta parte de el manejo de los residuos orgánicos mediante la elaboración, por ejemplo, de compostas. Sin embargo, como tú dices, muchas veces los chicos solamente lo toman como un modo de pasar la asignatura y ya no sienten el problema como propio y por lo tanto no perseveran en ello, sino que más bien lo toman como un proyecto pasajero. Un proyecto pasajero. El día de mañana, biólogo Amado Ríos Valdés, 26 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental y tal pareciera que estamos llenos de días, llenos de festividades y vamos a celebrar el Día de la Educación Ambiental, mañana el Día del Taco, pasado mañana el Día del Abuelo y así sucesivamente. Tú estuviste mucho tiempo al frente de una dependencia federal en el estado de Chiapas. Chiapas es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana y la reflexión en la sinopsis que hacíamos anunciando esta emisión, la número 41 de Biosfera Podcast, era: ¿el chiapaneco está consciente de la gran responsabilidad que lleva a cuestas? Sí, yo diría tres cosas. Uno, la educación ambiental no es solamente la concientización respecto de la relación del ser humano actual con la contaminación y con lo que se ha agravado con todo lo que hemos generado la crisis climática actual. Tiene que ver más bien la acción ambiental con una educación permanente que nos indique la mejor relación entre el ser humano y su entorno. Siempre, exista o no contaminación, exista o no cambio climático. Segundo, creo también que la educación ambiental debe ser dirigida a todo mundo, y debe ser una condición permanente que se dirija a todo mundo, porque normalmente se piensa en dirigir a jóvenes y niños, que son el futuro de la humanidad, nos dicen, y es cierto, pero es cierto también que debe ser ahora más dirigido actualmente a los adultos. ¿Por qué? Porque cuando los niños actualmente y los jóvenes tengan la edad para poder decidir respecto de la acción en contra del cambio climático, habrá pasado 20 años, 30 años y será muy tarde. Tenemos que buscar incidir en los que actualmente toman las decisiones a nivel mundial y nacional y local en Chiapas, es decir, en los adultos aparte que tienen entre 30 y 80 años, ¿no? Ese es nuestro mayor reto, ¿no? No son los niños y los jóvenes, son los adultos que toman las decisiones. Y tercero, yo diría que, como bien decía el compañero, sí, hay un problema de apatía generalizado, no solamente en los niños, también en los adultos, ¿no? Pues yo creo que en parte tiene que ver con un problema nuestro, ojo, nuestro como educadores y como divulgadores de la ciencia, porque creo que con demasiada frecuencia caemos en esta actitud de ser como los que pregonan el apocalipsis, como los testigos de Jehová que van de puerta en puerta diciendo, oiga, ya se viene el apocalipsis, ya se viene ya se acaba el mundo, ¿no? Conviértanse, ¿no? Un poco somos eso, y creo que ese enfoque, esa forma de pretender concientizar a la gente es muy equivocada, porque causa rechazo. Claro. O sea, no vayamos casa a casa, puerta en puerta, portal por portal, canal por canal, hablando como si fuéramos sí, predicadores. Predicadores, claro. ¿No? Así es. Sí, claro. Muy bien. La educación ambiental es un proceso destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades para una convivencia armónica entre los seres humanos. La pregunta es, bien lo comentas, no nos cae el 20, no queremos entender
porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Tampoco somos predicadores, no somos los papás de nadie. Se les muestra, se les da la información y cada quien decide lo que hace con ella. El reto del educador ambiental pues es divulgar de alguna manera, tratar de acercar esa información para que la misma persona, el mismo ciudadano, lo transforme en conocimiento de acuerdo al nivel, y hay que decirlo, el nivel de conciencia que tenga. En la Brigada Verde Biosfera 10, Aura, Iván, estuvimos tratando de contribuir a generar esa conciencia entre la población acerca de la importancia de conservar y aprovechar de manera racional y sustentable nuestros recursos. ¿Ustedes consideran que lo logramos? Yo diría de alguna manera parcial. No como tal, de forma personal no he conseguido mi objetivo como a mí me gustaría, ¿no? Quizás de alguna manera un poco trunca. Yo trabajo con niños de entre 6 y 12 años y es una maravilla trabajar con esos niños, porque están en esa edad en que están formando hábitos y el formar hábitos en los seres humanos es muy importante. Entonces, en esa edad es maravilloso trabajar con los niños en temas de educación ambiental. Sin embargo, lo que comentaba el biólogo Amado, falta esa parte integradora, porque terminan su primaria, por ejemplo, y hasta ahí se queda truncada la educación ambiental. En educación básica, en secundaria, ya no hay educación ambiental. Entonces, en esa parte de la educación estamos perdiendo de alguna manera esos objetivos que nosotros nos fijamos desde que estamos enseñando educación ambiental en primaria y se quedan truncos en secundaria o definitivamente se pierden, porque en secundaria ya no hay ese proceso que sigue integrando a nuestros estudiantes a la función o al objetivo que nosotros queríamos llegar trabajando con ellos desde primero de primaria o incluso desde preescolar en temas de educación ambiental. Entonces sí falta mucho esa parte integradora complementaria donde no bajemos la guardia y no dejemos de seguir trabajando con ellos. Entonces sí hay un puente ahí sin terminar entre primaria y secundaria que no nos permite de alguna manera avanzar. Y creo yo que era más o menos o algo de lo que nos comentaba el biólogo Amado. Entonces falta, creo yo, mucho de igual y no tener un modelo como tal, ¿no? Porque a veces paso por paso no llegamos al resultado que queremos. Pero sí falta entonces esa integración, ese puente que pueda unir un nivel con otro para seguir avanzando en la educación ambiental. Muy bien. La educación ambiental es un proceso continuo, señor Iván Gálvez, que promueve la sostenibilidad como proyecto social, dice la definición, entendiendo que esto implica un desarrollo con justicia social, distribución equitativa de la riqueza, preservación y conservación de la naturaleza. Durante muchos años estuvimos en la Brigada Verde Biosfera 10 intentando divulgar un tanto de la educación no formal, de una manera no formal, conceptos básicos de educación ambiental. Tú estuviste prácticamente en la penúltima generación de la Brigada Verde. ¿Tu experiencia en el grupo, consideras que los objetivos se cumplieron, Iván Gálvez? Bueno, en este caso, hace rato la bióloga Aura mencionaba una palabra, la cuestión de del desarrollo integral. Por ejemplo, en muchas de las experiencias que tuvimos como parte de los momentos de educación ambiental que logramos compartir, había siempre una interrogante que nos lanzaba la gente y era el qué se hace después. Es decir, yo aprendo, hablando del caso de Chiapas, ¿no? A mí me estás enseñando, por ejemplo, a hacer una separación de los residuos, que es lo ideal, ¿no? Es uno de los grandes objetivos a perseguir en la educación ambiental, ¿no? Lograr esta conciencia. Y luego me decía la gente, o nos decía la gente, bueno, yo aprendo a separar mis residuos y con eso estoy aportando mi granito de arena. Pero ¿qué pasa? Después viene el servicio de recolección de basura y vuelve a mezclar mis residuos. Entonces, lo que estoy haciendo yo no tiene ningún sentido si al final de cuentas no va a haber un seguimiento.
considero yo que como grupo, uno de los objetivos, así como lo mencionaba la bióloga Aura, uno de los objetivos fue cumplido. Sin embargo, esto se queda en la parcialidad si no hay un seguimiento después. Hace falta muchas cosas, al menos aquí en el estado de Chiapas, para poder decir que realmente estamos haciendo algo en cuestión de educación ambiental. Si solo se tiene la parte de la transmisión del conocimiento, pero no hay algo que lo apoye, vaya. Muy bien. Biólogo Amado, en la reflexión, en la sinopsis que hacíamos en el anuncio, en el flyer del programa, para invitar a nuestros amigos a que nos sintonizaran en la emisión número 41 de Biosfera Podcast, me hacía la pregunta si el chiapaneco está consciente de la gran responsabilidad que lleva a cuestas, toda vez que Chiapas es un estado privilegiado en cuanto a biodiversidad, en cuanto a recursos naturales. Tú estuviste al frente de la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es una cuestión privativa del chiapaneco? ¿Es un mal generalizado del mexicano que no tiene esa conciencia para darse cuenta de la importancia que tienen los elementos que lo rodean? Sí, mira, yo creo que es un mal general, no solamente el chiapaneco, el mexicano, es mundial, es un tema mundial. Si acaso habrá pocos países, los nórdicos, tal vez alguna parte de los países del norte de Europa sean los que tengan mayor conciencia ambiental. De ahí en fuera todo lo demás es terrible. Pero yendo a lo concreto, en Chiapas en particular, mira, yo creo que se podría destacar que en los últimos 30 años ha habido mayor información ambiental que mucho tiempo. Incluso hubo un programa muy interesante, desde mi punto de vista, en el gobierno pasado de Manuel Velasco, que yo he sido muy crítico con el gobierno de Manuel Velasco, muy crítico, pero realmente debo reconocer que el programa que se hizo, el llamado Educación con Responsabilidad Ambiental, el programa ERA, que integraba el tema ambiental desde la primaria hasta la preparatoria, como tema obligatorio, ¿no? Fue un programa muy importante, que lamentablemente por temas políticos ya se dejó de realizar en el actual gobierno. Pues también tristemente, en el gobierno de Velasco, ese programa, que pudo haber sido muy importante poderlo haber puesto en la legislación ambiental, en la legislación local de Chiapas como una obligación para los siguientes años, se dejó de hacer, se dejó de promover y se abandonó ese programa, ¿no? Hoy, actualmente, como dicen ahora, sigue siendo un tema que está en las primarias y pues ya no está más allá de eso, ¿no? Tristemente, una anécdota triste, déjame comentárselas. El que estaba en aquel momento como secretario de Educación de Chiapas, se apellidaba Aguilar, no me acuerdo su nombre, con Velasco, ¿no? Él estaba al frente de la Secretaría de Educación. Aguilar Gordillo. Gordillo, sí, exactamente. Y él me estuvo insistiendo mucho, a mí como delegado de la Semarnat, pero mucho, en serio, de manera aparte, a veces hasta grosera, ¿no? De que le diéramos a él un premio nacional que da la Semarnat de reconocimiento ambiental. Tú lo tuviste en el género periodismo, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, así es. Pero yo no lo obtuve de manera grosera, biólogo, ni te conocía. No, de ninguna manera, no digo eso. No digo que él me insistía a mí de manera muy grosera de que se lo diéramos, ¿no? A él como persona, ¿no? Porque sí. él egresaba ese programa, ¿no? Yo le insistí muchas veces que no se podía dar porque tenía que tener ciertos parámetros de ciertas condiciones, este premio, que él no reunía, ni él ni lo reunía el programa como tal, ¿no? Total que como no se lo dimos, se enojó y me dejó de hablar. Y para mí eso fue un premio en lugar de un castigo, porque era una persona bastante molesta. Cabre la reacción de este señor. Pero lo que te digo es esto, era un tipo nefasto, por lo que te digo es esto, él lo veía más como un tema personal,
O sea, como un tema que le da a él una medallita, un reconocimiento, en lugar de que sea un programa que fuera vital para Chiapas, ¿no? Empujarlo, fortalecerlo, darle mayor cobertura legal y presupuestal, no, a él eso no le importaba. Él quería la medalla y su reconocimiento, ¿no? Y repito, fue un programa muy interesante, muy importante, que lamentablemente se dejó caer. Y ese programa Chiapas era pionero en todo el país, fíjate. En ese momento Chiapas sí podía corresponder realmente como estado a su biodiversidad, la importancia de estado a nivel nacional. Hoy, sin embargo, volvió a dejarlo el tema abandonado, ¿no? Y yo te diría que a tu pregunta inicial, que el chiapaneco no tiene conciencia ambiental. Doy más un ejemplo antes de dejar la palabra. Lo que decía Iván, la gente se paga la basura, los chicos en las escuelas están muy atentos a eso, están muy insistentes en que se haga. Sí, sin embargo, lo que ocurre es que al mismo tiempo, en los últimos 10 años ha crecido 100% el número de basureros a cielo abierto. Tenemos 180 hace 10 años, otros 150. Basureros a cielo abierto, sin regulación. Muy bien. ¿Eso qué te indica? Nos indica que tenemos un deterioro sostenido. Exactamente, que vamos para atrás, ¿no? Muy bien. Así están las cosas. Es peor, es más grande, ¿no? Así están las cosas y lamentablemente no existe una continuidad, y hay que decirlo, de las políticas públicas. Gente como esta persona de apellido Aguilar Gordillo, gente que ha estado al frente de la Secretaría de Educación Pública, sirve a la administración en turno, sea estatal o sea federal. Y lamentablemente hay aciertos que quedan ahí como pequeños arrocitos en los frijoles, un puntito blanco que se va diseminando y posteriormente esos recursos los reorientan para tapar el pozo cuando el niño ya se murió, y te lo digo porque conocí muy de cerca cómo se manejan las cosas en estas dependencias. Pero bueno, ahí está la cuestión. Hemos pasado líneas sin retorno en el tema del medio ambiente. Hay indicadores de organismos internacionales, hay indicadores de organismos nacionales y o regionales donde nos hablan que ya no hay vuelta para atrás. O nos ponemos las pilas o de una u otra manera estamos destinados a precipitarnos al abismo, como decía don Miguel Álvarez del Toro, de la irreversible destrucción. Para ir cerrando ya esta emisión, nos vamos a pasar unos minutitos nada más. Las conclusiones. Estamos a tiempo de retomar esta herramienta que, a decir de los expertos, es la única que tenemos para recomponer ese camino, retomar la herramienta de la educación ambiental. Bióloga Aura Gálvez. Yo considero que sí, Carlos, estamos a tiempo, solo que necesitamos que esas situaciones que se presentan comúnmente, de proyectos van, proyectos vienen, servimos a políticos diferentes, que siguen turno, entonces necesitamos dejar eso de un lado y continuar con el proyecto, pero sin que nos falten puentes. Continuar el proyecto desde la persona más pequeña hasta el adulto mayor. No debemos bajar la guardia en ese sentido. Entonces, yo creo que sí estamos a tiempo los educadores ambientales, no de ir más rápido, sino de continuar con la misma velocidad, pero firmes en el camino de la educación ambiental. A veces me desilusiono mucho del camino que hemos tomado los que nos dedicamos o intentamos dedicarnos a la divulgación del conocimiento científico, el periodismo ambiental y la educación ambiental, porque es estar gritando en el desierto, nadie escucha y somos motivo de, sí, déjalo que hable. No somos predicadores, Iván Gálvez, ingeniero Iván Gálvez, tú que estás al frente de grupos de estudiantes, ¿estamos a tiempo todavía de recomponer ese camino a través de la educación ambiental? Bueno, yo considero de igual manera que sí, estamos en buen camino para poder implementar, como decía la bióloga, proyectos, pero que realmente tengan una continuidad. Y no solo hablando de las escuelas, por ejemplo,
yo me encuentro en el ámbito comunitario, ¿no? Trabajando en una comunidad. Y fíjate que aquí no es tan distinto a la ciudad, hablando en el sentido de la mayoría de las cosas, sobre todo en la cuestión de los residuos. Como decía el biólogo Amado, hay muchos tiraderos a cielo abierto y las comunidades son una gran fuente de ello. Aquí, por ejemplo, en la comunidad no se le da tratamiento a nada de la basura, pero la gente tiene muy poco conocimiento o conocimiento aislado. Yo siento que las escuelas, hablando de las comunidades, deben ser agentes transformadores. Y no solo en las comunidades, sino en todos lados. Así como lo decía la bióloga, estamos a tiempo si implementamos acciones radicales que tengan un seguimiento adecuado y que se aterrice en algo concreto, pues vaya. Muy bien. Acciones radicales, menciona el ingeniero Iván Gálvez, biólogo Amado Ríos Valdés. ¿Qué tipo de acciones radicales pudiéramos tomar en el marco de la educación ambiental? Porque los mexicanos somos muy cabeza huecas, y no nada más los mexicanos. Yo creo que todos los seres humanos, reitero, así inicié esta emisión, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Lo hacemos porque puedo, porque quiero, y háganle como quieran. ¿Cuáles serían esas acciones radicales si tú estuvieras de acuerdo y tuvieras en tus manos la decisión de implementarlas, biólogo Amado Ríos Valdés? No sé, habría que pensarlas muy bien, pero a ver, yo lo que creo es que, a tu pregunta si estamos a tiempo o no a tiempo, yo diría que ningún esfuerzo que hagamos, por pequeño que sea, es vano. Sin embargo, todos los esfuerzos que hacemos actualmente no han sido suficientes, no son suficientes, ¿no? Y no serán si seguimos igual como hasta ahora. Tal es así que en la última reunión que hubo sobre el clima el año pasado, de la revisión de acuerdos sobre el clima, se insistió mucho en que ya no era tiempo de hablar, ni de acuerdos, ni de gritar, ni de mentar madres, ¿no? Es momento, decían ellos, la gente que estaba en la reunión, que son líderes mundiales, tiempo de actuar, tiempo de hacer cosas, tiempo de moverse, ¿no? Dejar de platicar y dejar de hablar. Pues yo sinceramente creo, yo soy pesimista, será por mi edad, será porque ya uno ya llega hasta el momento que ya no tienes mayor esperanza. Soy pesimista porque creo que la humanidad, no solamente los mexicanos, toda la humanidad, actuamos cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, cuando ya estamos muriéndonos. Entonces sí actuamos, ¿no? Y creo que va a pasar eso con el tema del clima y eso con el tema de la ecología. Hasta que lo estemos generando en todo el mundo, en todo el planeta, en todo México, en todo Chiapas, mortandad, gente que muere contaminada por el aire, por el suelo, por todo, no actuaremos. No actuaremos hasta que, pongo un ejemplo muy sencillo, pero muy sencillo y muy dramático. El tema de la pandemia actualmente, sabíamos que era importante lavarse las manos desde antes. Sabíamos que era importante usar cubrebocas para no, lo hacíamos desde antes, ¿no? No fue hasta que vino una enfermedad que nos orilló a ver la muerte de cerca, que lo hicimos de manera obligatoria, obligó a hacerlo. Hasta que no veamos actualmente, es que este tema ambiental nos lleva, nos obliga, nos empuja a actuar, no vamos a hacerlo por conciencia propia. Tristemente así la veo. Muy bien. El dramaturgo francés, y esto lo he mencionado en varias ocasiones, André Gide, nos decía que los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen o cuando a la fuerza nos obliga la misma naturaleza. Yo me quiero despedir y darles las gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación a la emisión número 41 de Biosfera Podcast, no sin antes compartirles la siguiente muy breve historia que a mí, si alguna vez me preguntan, cuéntame una historia que te haya cambiado la vida, se las voy a compartir en este momento. La historia original es de un colibrí, pero es mi historia y la voy a contar a mi modo. Este es un gorrión que está en el bosque, y en ese bosque empiezan las llamas por un tarugo que dejó una fogata o un cigarro, agarró fuego, el aire, peligrosa combinación, la materia orgánica, y empieza a devorar las llamas, el fuego, el bosque, terrible,
y de repente se ven venir elefantes, osos. Sí, ya sé, en el bosque no hay elefantes, pero en mi bosque sí había. Había leones, mapaches, cerditos, osos, ¡oh! Todos corriendo porque las llamas los estaba quemando. Y entonces en eso se ve un pequeño gorrión que lleva una gotita de agua en el piquito en dirección contraria a los animales que salían despavoridos. Y va una vez y regresa y así sucesivamente, y lo ve un mapache. Y el mapache se le queda viendo hasta que le dice, ¡ey, gorrión! ¡Ey, tranquilo! No vayas para allá porque te vas a quemar. Y el gorrioncito se traga la gotita. Es que tengo que hacer lo que tengo que hacer. No, para allá no, porque vienen todos, nos estamos quemando. Se sigue otra vez el gorrioncito y una zorra lo ve. ¡Ey, gorrión! Tú estás loco, ¿por qué estás yendo para allá? Vente para acá porque te vas a quemar. Y entonces el gorrión se detiene y le dice, mira, amiga zorra, amigo mapaches, y tú que me preguntaste, yo voy a ese lago que está allá, donde todos tomamos agua, agarro con mi piquito lo que puedo y voy hacia donde están las llamas y suelto la gotita. Yo estoy tratando de apagar el fuego. ¿Y ustedes qué están haciendo? Y ahí queda la reflexión. Muy tonta mi historia, pero los educadores ambientales creo que formamos ese equipo de los gorriones tontos. Llevamos agüita en el pico. Yo ya me la he tragado, por eso estoy pachoncito, pero así son las cosas. Mi agradecimiento a todos ustedes, muchísimas gracias, y espero que no sea la última vez que nos reunimos todos para hablar de educación ambiental, para hablar un poquito acerca del fascinante mundo de la conservación, la divulgación de la ciencia y el periodismo ambiental. Muchísimas gracias, biólogo Amado, bióloga Aura, ingeniero Iván Galvez. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto, saludos. Aura, Iván. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Pues llegamos así a la emisión, al final de la emisión número 41. Perdonen ustedes mi falta de gracia para contar historias. Pero es que me da mucho coraje, de veras, estamos bien sonsos, bien tontos los seres humanos, ya ni la hacemos. Pero bueno, en fin, el maestro Miguel Álvarez del Toro, ya como colofón, él era muy optimista y dejó plasmado, no sé si fue en su libro Así era Chiapas. Yo estoy convencido, dejó estas líneas. Estoy convencido de que aún estamos a tiempo de recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. No lo sé, pero espero que don Miguel, donde quiera que se encuentre, siga haciendo lo que hizo a favor de la conservación de la naturaleza y los recursos naturales en su estado de Chiapas. Mi nombre es Carlos Jiménez. Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde en este espacio. Se publica también el día de mañana en el canal de Biosfera 10, en el canal de YouTube de Biosfera 10, para quienes deseen paparse un poquito acerca de la educación ambiental, los puntos de vista de gente que ha compartido gran parte de su vida de trabajo profesional, tratando de contribuir a la mejora de todo lo que nos rodea. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Ciencia es su ventaja. Presento.